But why can't they? What a contradiction. Pero ¿por qué no saben? Oh, qué tremenda contradicción. What have we got before us here but a contradiction? ¿Qué tenemos aquí ante nosotros sino una contradicción? They claim that they worship God and they're killing the Prince of Life. Ellos proclaman que adoran a Dios y a la vez están matando al príncipe de vida. They crucified him. Ellos le crucificaron. And here they, again, do the same thing. Y aquí ellos nuevamente hacen la misma cosa. For he is the Word. Porque Él es la palabra. That's what he is, only a reflection of the Word. Eso es lo que es únicamente un reflejo de la palabra. And that's what he is today, a reflection of the Word. Y eso es lo que Él es hoy, un reflejo de la palabra. Trying to find somebody to reflect himself through. Tratando de encontrar a alguien por medio del cual pueda Él reflejarse. And these people keep the congregation away from God. Y esta gente mantiene a la congregación lejos de Dios. And if there's anything happens and it's spoke of in the congregation, Y si algo sucede por ahí y se comenta entre la congregación, they condemn it from the platform, from the pulpit, and say it's fanaticism, stay away from it. estos lo condenan desde la plataforma, desde el púlpito y dicen, eso es fanatismo, manténganse lejos de eso. In doing so, they crucified Jesus Christ in 1963. Y al hacer eso han crucificado a Jesucristo en 1963. And are just as guilty as those guys at that day. Y son igual de culpables como aquellos individuos en aquel día. It's an awful statement, but it's the truth. Esa es una declaración terrible, pero es la verdad. That's exactly what they do today. Así exactamente están haciendo hoy. And upon this grounds, upon the grounds of crucifying Christ, Y sobre este fundamento, sobre el fundamento de haber crucificado a Cristo, upon the grounds of taking the word and taking it away from the people is exactly what they were doing there. sobre el fundamento de haber tomado la palabra y habérsela quitado al pueblo, eso es exactamente lo que estaban haciendo allá. The very word that God was reflecting through his own son to prove it was. La misma palabra que Dios estaba reflejando a través de su propio Hijo para probar que era cierto, And the one that they claimed that they loved. y aquel a quien ellos proclamaban amar, The Jehovah that had manifested himself by the scriptures, el Jehová que se había manifestado por medio de las Escrituras, done exactly what he said he would do. Exactly what God said he would do. y haciendo exactamente lo que Él dijo que haría, exactamente lo que Dios dijo que Él haría, And reflected it before y lo reflejó delante de ellos. because the love of their church groups and things like that, they condemned the Prince of Life. Pero por razón del amor de su iglesia y sus grupos y esas cosas, ellos condenaron al príncipe de vida. And I condemn the same group today and indict them as guilty before the God by the Word of God. That they're doing the same thing. Y yo condeno al mismo grupo hoy día y los acuso como culpables ante Dios por la palabra de Dios, que ellos están haciendo la misma cosa. This generation is indicted. Esta generación queda acusada. Remember, Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today, and forever. Recuerden, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. How did they indict him? Because that their creeds would not accept him. ¿Cómo fue que ellos lo acusaron a Él? Porque sus credos no lo aceptaban. And down in their heart, they know different. Pero en sus corazones ellos conocían que era distinto el asunto. Did not Nicodemus in the 3rd chapter of St. John well express it? ¿No lo expresó bien Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan? Rabbi, we, the Pharisees, the preachers, the teachers, we know you're a teacher sent from God. Rabí, nosotros, los fariseos, los predicadores, los maestros, bien sabemos que tú eres nuestro maestro enviado de Dios, For no man could do the things that you do unless God was with him. porque ningún hombre podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios estuviere con él. See? They publicly witnessed it by one of their renowned men. ¿Ven? Ellos allá lo testificaron públicamente a través de uno de sus hombres de renombre. And still, because of their creeds, they crucified Christ. Y sin embargo, por razón de sus credos, ellos crucificaron a Cristo. And today, there's not a reader that cannot read Acts 2:38 the same as I can read it. And the rest of it is the same as I can read it. Y hoy día no existe un lector que no pueda leer Hechos 2:38, igual como yo lo leo, y lo demás también igual como yo lo leo. But because of their creeds and because of their denominational tickets that they got in their pocket, their marks of the beast that they're packing around as fellowship cards. Pero por razón de sus credos y por razón de sus credenciales denominacionales que cargan en el bolsillo,
la marca de la bestia que cargan como tarjetas de compañerismo, And taking those things, they crucify to themselves Jesus Christ afresh. y al tomar esas cosas, nuevamente crucifican a Jesucristo para sí mismos. And crucify him before the public and blaspheme the very God that promised to do this. Y lo han crucificado delante del público y han blasfemado al mismo Dios que prometió hacer esto aquí, Bringing damnation upon the race. trayendo condenación sobre la raza. There they. Not the sinner. Allí ellos, no los pecadores. They. That is the church of that day. Ellos, o sea, la iglesia de aquel día. They found fault with the man who was the Word. Is that right? Ellos criticaron al hombre quien era la palabra, ¿correcto? They found fault with the man who was the Word. Ellos criticaron al hombre quien era la palabra. Now they find fault with the Word working through the man. Y ahora ellos critican la palabra obrando a través del hombre. They just vice versa, which is in the person that the Holy Spirit is working through is God's vindication. ¿Ven? Ellos lo invierten, la cual está en la persona por medio de la cual el Espíritu Santo está obrando, y es la vindicación de Dios. How did they know he was Christ? Because his works prove what he was. ¿Cómo supieron ellos que Él era Cristo? Porque sus obras probaron lo que Él era. He said, which one of you can condemn me of sin? Él dijo, ¿cuál de ustedes me puede acusar de pecado? If I haven't done just exactly what the Scripture said I would do. And which, Si yo no he hecho exactamente lo que la Escritura dice que yo haría, ¿y cuál? somebody tell me where I failed somewhere. If I haven't showed every sign of that I am the Messiah. Dígame alguno, ¿dónde he fallado? Si yo no he mostrado cada señal que yo soy el Mesías, That I'm the very one that you promised. y que yo soy el mismo que les fue prometido. They said, well, we have Moses. We believe Moses. Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos a Moisés, nosotros creemos a Moisés. Said, if you would have believed Moses, you'd believe me. Dijo, si ustedes hubieran creído a Moisés, también me hubieran creído a mí. If you, Moses seen my day and desired to live in this day. Moisés vio mi día y deseó vivir en este día. Moses seen it far off in the prophets. Moisés lo vio de lejos en los profetas. And here you are living right by it and Y condemning. aquí lo están viviendo ustedes en la carne y lo están condenando. Said, you hypocrites. Said, you can discern the face of the skies, but the sign of the time you can't discern. Dijo, ustedes hipócritas. Dijo, ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, mas la señal del tiempo no pueden discernir. There it is, the sign of the time. Ahí está, la señal del tiempo. What did he class him? A fanatic. A crazy man. ¿Cómo lo clasificaron? Un fanático, un loco. Yeah, they found fault with the man who was the Word. He was the Word. Ellos criticaron y encontraron falta con el hombre quien era la palabra. Él fue la palabra. St. John, first chapter, proves it. San Juan capítulo 1 lo prueba. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. He was the living Word of God because he was expressing God through himself. Él era la palabra viviente de Dios porque él estaba expresando a Dios a través de sí mismo. He was so completely to surrender to the Word of God that he and the Word was the same. Él estaba tan completamente rendido a la palabra de Dios que él y la palabra eran lo mismo. And that's exactly what the church ought to be today. That the Word of God is the same. Y así exactamente debería de ser la iglesia hoy en día, la palabra de Dios y ella la misma cosa. How can you be part of that Word when you deny practically all of it? ¿Cómo puede usted ser parte de esa palabra cuando usted prácticamente la niega toda? And the reason it's done is not because of the people. Y la razón que esto se hace no es por el pueblo. That's the reason I think God spoke to me about calling his people the Rickies and Rickettes. Por eso pienso yo que Dios me habló acerca de llamar a esta gente riquis y riquetas. It's because of these selfish denominations has got those people living out there in the way they're living. Es por razón de estas denominaciones egoístas que tienen a esa gente viviendo allá en la forma en que están viviendo. They've crucified the truth and the people call it a blasphemy and they make it blasphemy rather. Ellos han crucificado la verdad y la gente lo llama blasfemia, o más bien lo hacen blasfemia. They call it fanaticism and so forth and not knowing that they're blaspheming the very God that they go to church to serve. Ellos lo llaman fanatismo y demás cosas, sin saber que están blasfemando al mismo Dios al cual van a la iglesia a servir. Therefore I indict this bunch of clergy today. Por lo tanto, yo acuso a este grupo de cleros hoy día. I indict this generation. In the name of Jesus Christ, under the authority of God's Word, you're crucifying him again. Yo acuso a esta generación en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, ustedes lo están crucificando a Él nuevamente. Notice, he's the same yesterday, today, and forever.
God's word vindicated in a man. Noten, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, la palabra de Dios vindicada en un hombre. Compare the two Calvaries and their accusation. Comparen los dos Calvarios y sus acusaciones. Remember, because he made himself God, we will not have this man rule over us. Recuerden, porque Él se hace Dios, no tendremos a este hombre gobernando sobre nosotros. What was the accusation that they could find in the council that morning when they crucified Jesus? ¿Cuál fue la acusación que ellos pudieron encontrar en aquella mañana en el concilio cuando crucificaron a Jesús? That he made himself God. Que Él se hacía Dios. He was God. Él era Dios. And he broke the Sabbath, and he was the Lord of the Sabbath. Y además que Él quebrantó el sábado, y Él era el Señor del sábado. They condemned him because that he made himself God. Ellos lo condenaron porque Él se hacía Dios. You have no right to do this. You have no right. Our high priest, if anything is coming, come through our priest. Tú no tienes ningún derecho de hacer esto. Tú no tienes derecho. Nuestro sumo sacerdote, si algo viene, vendrá a través de nuestros sacerdotes. Now compare that with the Calvary today. Ahora comparen eso con el Calvario de hoy. When God, it so pleased the Father God, the Spirit, to raise up his own Son. Cuando Dios, por cuanto así le agradó al Padre, Dios, el Espíritu, levantara a su propio Hijo, Overshadowed Mary by the Holy Spirit and brought forth a body that could serve him and serve his purpose. hizo sombra sobre María con el Espíritu Santo y produjo un cuerpo que le serviría y serviría su propósito. The God was in Christ, the fullness of the Godhead bodily in him, reflecting what God was to the people. El Dios que estaba en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente, en él, reflejando lo que Dios era al pueblo. Letting the whole world know what God wanted each individual to be, a son and daughter. Permitiendo a todo el mundo conocer lo que Dios quería que fuera cada individuo, un hijo y una hija. He took one man and did it. Él tomó a un hombre y lo hizo. And because that he didn't join with their organizational ranks, they condemned him and crucified him. Y por cuanto él no se unió con sus filas organizacionales, lo condenaron y lo crucificaron. Now compare that Calvary with the day. Ahora comparen aquel Calvario con el de hoy. Because of organizational prejudice, Por razón de prejuicios organizacionales, because of indifference between scholars who ought to know God's word and plan. por razón de indiferencias entre eruditos, quienes debieran conocer la palabra y el plan de Dios. Because of this, God can take a little group of people that he can work through somewhere and reflect himself. Por esto, Dios puede tomar un pequeño grupo de personas en algún lugar, por medio de los cuales Él puede obrar y reflejarse a sí mismo. Who will humble themselves to the word, Un grupo que pueda humillarse a la palabra. and they cannot say it isn't so. Y ellos no pueden decir que no es así. They could not say he didn't do it. Ellos no pudieron decir que Él no lo hizo, For their congregation was witness of it. por cuanto su congregación fue testigo de todo eso. It was before them. They couldn't deny it. Estaba todo ahí delante de ellos. Ellos no podían negarlo. They couldn't deny his claims. Ellos no podían negar sus afirmaciones, Because the very word that they said they believed was the one who proved that he was. porque la misma palabra que ellos decían que creían fue la que probó que Él era. Because God took the word that was supposed to be the Messiah and show it to a man. Por cuanto Dios tomó la palabra que debía ser el Mesías y la mostró a través de un hombre. And they had to get rid of him. Y ellos tuvieron que librarse de él. The only way they could go on was get rid of the Messiah. La única manera en que ellos podían seguir con éxito era librándose del Mesías. And they did it through blindness and ignorance, regardless of their education. Y esto lo hicieron por ceguedad e ignorancia, a pesar de su educación. They were smart, intelligent, worldly speaking. Ellos eran eruditos e inteligentes, hablando terrenalmente. As we compared the other night, Según comparamos esto la otra noche, when the light struck the rich young ruler, look what he did. cuando la luz pegó en el gobernante, el joven rico, miren lo que él hizo. He rejected a smart man. Él lo rechazó, un hombre inteligente. Paul, another smart man, the light struck him. What he do? He accepted it. Pablo, otro hombre inteligente, la luz pegó en él. ¿Qué hizo él? Él la aceptó. He forgot all he ever knew that he might know Christ. Él se olvidó de todo lo que sabía para poder conocer a Cristo. That made his life worthy of the gospel. Last Sunday night's message. Eso hizo que su vida fuera digna del Evangelio. El título del mensaje del domingo pasado por la noche es Tu vida digna del Evangelio. There it is today. Ahí está la cosa hoy. It strikes maybe some little, a man is, went off, had a call of God, he felt, La luz pega quizás en algún hombre que se salió.
Él sintió que tuvo un llamado de Dios, went to some seminary and learned some creed. fue a un seminario y ahí aprendió algún credo. He must live by that creed or give up his fellowship card. Él tiene que vivir justamente de acuerdo a ese credo o devolver su tarjeta de compañerismo. If he does, he's black marked. Si él lo hace, él queda bien marcado. Nobody else will have him because once he belonged to something else and now he don't belong to it. Nadie más lo recibirá porque en una ocasión él pertenecía a otra cosa y ahora ya no pertenece allá. They figure there's something wrong with that man. Ellos se imaginan que algo está mal con ese hombre And they will not have him in their congregation. y por lo tanto no lo reciben en su congregación. When the congregation only looking for one sign, that is if he believes what they believe. Cuando la congregación solo está buscando una sola señal, y eso es, si él cree exactamente lo que ellos creen. If he's got a card, if he's a Methodist, Si él tiene su tarjeta, si él es un metodista, if he's a card, he belongs to another fellowship or oneness or Trinitarian or whatever it might be, Church of God. si él tiene una tarjeta o si él pertenece a otro compañerismo, unitario, trinitario o lo que sea, iglesia de Dios, Or in the Pentecostal ranks, all those ranks, o entre los pentecostales y entre todos aquellos, if he packs a card, they feel that the headquarters has looked him over si él carga una tarjeta, ellos sienten que el cuartel general lo ha peinado bien. and tested his mind and give him a psychiatrist test Han examinado su mente, le han dado un examen psiquiátrico and see if his IQ was high enough. That he could speak before y han observado si califica su cociente de inteligencia para poder hablar bien frente a ellos. If they don't, they turn him down. Right. Si él no sale aprobado en esa prueba, lo rechazan, correcto. But you see, the congregation ought to be watching the hand of the Lord. Pero vean ustedes, la congregación debiera estar vigilando la mano del Señor See whether God's giving him his ordination or not. That's what we ought to be looking at. para ver si Dios es quien le ha dado su ordenación o no. Eso es lo que debiéramos estar observando. But today they crucify the Son of God afresh. Pero hoy ellos crucifican nuevamente al Hijo de Dios. When a man is able, by the grace of God, be called of God, Cuando un hombre es capacitado por la gracia de Dios para ser llamado de Dios, to let God reflect himself through him. para permitir que Dios se refleje a través de él. The works that I do shall you do also, he said. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Notice, what a day that we're living in. Noten en qué día estamos viviendo. They take the very Calvary we can this morning, and the very reason. Ellos toman el mismo Calvario. Podemos aún en esta mañana. Y la misma razón. Now they know that was truth, but because of jealousy, prejudice. Ahora ellos sabían que aquello era la verdad, pero por razón de envidia, prejuicio. What did Jesus say to him? If I cast out devils by the finger of God, then who do you cast them out by? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, entonces, ¿quién? ¿Por quién los echáis vosotros? Let them be your judge. Que ellos sean vuestros jueces. If I, by the finger of God, cast out devils, Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, now it's like you heard him say, can you prove it's the finger of God? ahora yo quisiera haberles oído decir, ¿puedes probar que es el dedo de Dios? I'd like to heard that question asked him. They were too smart for that. Quisiera haber escuchado que le hiciesen a él esa pregunta. Eran suficientemente inteligentes para no hacer eso. Notice, because that he made himself God, and he was God. Noten, porque él se hizo Dios y él era Dios. And we will not have him rule over us. Y no permitiremos que él gobierne sobre nosotros. But now the same old cry comes again. Pero ahora la cosa es, nuevamente oímos el mismo clamor de siempre. That Bible was written by man, they say. Esa Biblia fue escrita por el hombre, dicen ellos. We don't have to live by that. No tenemos que vivir de acuerdo a eso. That's God's word. It's God himself. Esa es la palabra de Dios. Es Dios mismo. I was talking to a man yesterday. Well, some man might have wrote that Bible. Ayer le estaba hablando a un hombre y me dijo, bueno, pero algún hombre pudo haber escrito esa Biblia. I said, yes, there was. His name, we know him as God. Yo dije, sí, su nombre. Lo conocemos como Dios. It was written 4,000 years apart almost. The scriptures back from Job all the way to the New Testament. Fue escrito a través de casi 4,000 años, las escrituras desde Job hasta el Nuevo Testamento. And wrote by hundreds of years apart. Y fue escrita a través de centenares de años. And was wrote by different men and them not knowing the other. Y fue escrita por diferentes hombres, y ellos sin conocerse el uno al otro. In different parts of the country, and not one word of it will condemn the other. Y en diferentes partes del país, y ni siquiera una sola palabra de ella condena a otra palabra.
I dare anybody to come under the blood of Jesus Christ and claim any promise in there. Yo reto a cualquiera que venga bajo la sangre de Jesucristo y reclame cualquier promesa escrita ahí. God's obligated to take care of it. Dios está obligado a cumplirla, But they won't do it. pero ellos no lo harán. They'll come and say, oh, Lord, I want to do something. Ellos vendrán y dirán, oh Señor, yo quiero hacer algo. Give me a great gift. Hallelujah, Lord. Glory to God. I believe I got it. Hallelujah. Dame un don grande. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Yo creo que lo tengo. Aleluya. It'll never work. Eso nunca funcionará. You might bring forth a lot of psychology, but it won't work. Puede ser que usted produzca mucha psicología, pero eso no funcionará. God's got to recognize that repentance. God's got to do that. Dios tiene que reconocer ese arrepentimiento. Dios tiene que hacer eso. We could say a lot along that line, but I hope you're understanding. Podríamos decir mucho por esa línea, pero espero que ustedes estén entendiendo. Look, but now they won't have the word rule over them. Miren, pero ahora estos no permiten que la palabra los gobierne. I say, every one of you return back. You're baptized wrong. Yo digo, cada uno de ustedes devuélvanse. Ustedes están mal bautizados. You're baptized in the Catholic Church. Ustedes están bautizados en la Iglesia Católica. Who are you to tell us that? It's not me, it's the word. ¿Quién es usted para decirnos eso? No soy yo, es la palabra. Well, I tell you, we believe, I don't care what you believe, it's what the Bible says. Pero yo le digo a usted, nosotros creemos, no me importa lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. Well, we don't have to live by that. Pero nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a eso. You do it, or you're under the judgment of this Bible. Usted lo hará o se encuentra bajo el juicio de esta Biblia. For whosoever shall take one word out of it or add one to it, the same will be taken out of the part of the book of life. Porque cualquiera que le quitare o le añadiere una sola palabra, así mismo será quitada su parte del libro de la vida. Let him be minister, clergyman, or whoever he is. Ya sea ministro, clero o lo que sea. You've got to come under the rulership of this word. For it is God. Usted tiene que venir bajo la autoridad de esta palabra, porque la palabra es Dios. The Bible says it's God. La Biblia dice que es Dios. We won't have it rule over us. No permitiremos que gobierne sobre nosotros. They take their creeds and denominations Ellos toman sus credos y sus denominaciones and their the little petty things that they believe in, and it's been adopted by councils of man. y sus cosas pequeñas e insignificantes en las cuales ellos creen y que han sido adoptadas por los concilios de hombres. And take it instead of God's word. Y toman eso en lugar de la palabra de Dios. What did they do? They took a Barabbas, a murderer, ¿Qué hicieron allá? Tomaron a un Barrabás, a un asesino, instead of the Son of God at the day of the first crucifixion. en lugar del Hijo de Dios, allá en el día de la primera crucifixión. And today they're taking some man's word, which is a lie and the way of death. Y hoy en día están tomando la palabra de algún hombre, la cual es una mentira y es el camino de la muerte, And refusing to take the way of life, God's word. y rechazando tomar el camino de la vida, la palabra de Dios. I condemn this generation and indict it in the word of the Lord that they're wrong. Yo condeno a esta generación y la acuso en la palabra del Señor que ellos están equivocados. They're guilty of crucifixion, or trying to. Son culpables de crucifixión o por intentarlo. Crucify the Spirit. Crucifican el Espíritu. They call for revival everywhere. Ellos claman por un avivamiento por todos lados. How are you going to have a revival when the word itself can't work to the people? ¿Cómo van a tener un avivamiento cuando la propia palabra no puede obrar a través de la gente? I'd like for somebody to answer that for me. Me gustaría que alguien me contestara eso. How can it do when you deny the very revival itself? ¿Cómo puede ser cuando ustedes niegan el mismo avivamiento en sí? Well, did the prophets speak of them? Forms of godliness. Bien hablaron los profetas de ellos, apariencia de piedad. Their own forms back there denied the word of life. Sus propias apariencias en el pasado negaron la palabra de vida. Their own forms today deny the thing that can bring them a revival. Sus propias apariencias hoy les niegan la cosa que sí puede traerles un avivamiento. Their creeds and forms. Yes, sir. Sus credos y apariencias, sí señor. They take the denomination and their creeds instead of the word. Ellos toman la denominación y sus credos en lugar de la palabra. And that crucifies his word and makes his word of no effect to the people. Y eso crucifica su palabra y la hace sin efecto para el pueblo. When they see the word of God so vividly in, Cuando ellos ven la palabra de Dios tan viva, it just place itself. That God made the promise he would do this. And here he is doing it. y cómo se acomoda que Dios hizo la promesa, que Él haría esto y aquí lo está haciendo. And they make fun of it. And get away from it. It's blasphemy. Mas ellos se mofan y se alejan de esto. Eso es blasfemia. And they try to crucify the word itself. Y ellos tratan de crucificar a la propia palabra. How do they crucify it? They can't crucify the word more than they can crucify God. ¿Por qué la crucifican?
Ellos no pueden crucificar la palabra, igual como no pueden crucificar a Dios. They could crucify the body that held God, the Son of God. Ellos pudieron crucificar al cuerpo que contenía a Dios, el Hijo de Dios. They could crucify that, but they can't crucify God. Ellos pudieron crucificar eso, pero ellos no pueden crucificar a Dios. He had to be that time on account of being the sacrifice to bring in many sons. That's predestinated to eternal life. Él tuvo que sufrir aquello en aquel tiempo por motivo de ser el sacrificio para atraer a muchos hijos predestinados para vida eterna. They had to do it then, but they can't do it now. Ellos tuvieron que hacer eso allá entonces, pero no lo pueden hacer ahora. They can't do it, for the word itself will live on. Ellos no pueden hacerlo porque la palabra misma continuará viviendo. But what do? How do they form? Pero ellos, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo proceden? What are you saying, that preacher? Entonces, predicador, ¿qué está diciendo usted? How are you building your platform here that they crucifying them? ¿Cómo entonces está usted construyendo aquí su plataforma que ellos lo crucificaron a él? They're crucifying the effects of the gospel upon the people by their creeds. Por medio de sus credos, ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente. That's a crucifixion. Esa es la crucifixión. That where the public set these big morgues called churches, denominations, and draw a line of creed. El pueblo sentado en estas grandes morgues, llamadas iglesias, denominaciones, y trazan una línea con su credo. And that the word of God can't have an effect upon it because they condemn the very things that Christ said would take place. Y así la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en ellos por cuanto han condenado las mismas cosas que Cristo dijo que sucederían. It just don't come according to their creed. And neither did Jesus come according to their understanding of him coming. Sencillamente no cuadra con sus credos. Igualmente Jesús no vino según su entendimiento de cómo vendría. He come in the way that God sent him. And he come exactly with the word. Él vino según Dios lo envió y él vino exactamente con la palabra. No wonder he said he'd hid it from the eyes of the wise and prudent and reveal it to babes such as would learn. Con razón él dijo que lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos y lo había revelado a los niños para que aprendieran. Do you understand? ¿Entienden ustedes? Oh, they have crucified the effects of the word. Oh, ellos han crucificado los efectos de la palabra. I got a bunch of scriptures here. I might just quote two or three of them. Tengo muchas escrituras apuntadas aquí. Quizás solo cite 2 o 3 de ellas. They crucified. You say, how do they crucify the word? Ellos crucificaron. Usted dice, ¿cómo crucificaron la palabra? When Jesus said that he's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8, they say, in such a way he is. Cuando Jesús dijo que Él era el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Hebreos 13:8, ellos dicen, en cierta forma Él es. ¿Ven? All right. And the Jesus said his last commandment to the church, go ye into all the world, Mark 16. Bien. Y si Jesús dijo en su último mandamiento a la iglesia, id por todo el mundo, Marcos 16, Go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them that believe. id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeren. All the world to every creature. It ain't half reached yet. Todo el mundo, a toda criatura, aún no ha llegado ni a la mitad. And there's millions die every year that don't ever even heard the name of Jesus. Y hay millones que mueren cada año que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. So it's still the general orders. It's still a commandment of God. Por lo tanto, siguen siendo las órdenes generales. Sigue siendo el mandamiento de Dios. All the world and preach the gospel to every creature. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creyeren. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Y si ponen sobre los enfermos sus manos, estos sanarán. And they say that was for that generation. Y ellos dicen que eso fue para aquella generación allá. And they make the commandment of God of not effect to this. Y con eso invalidan el mandamiento de Dios para hoy. Then they crucify the effect of the word to the people. Amen. Y ellos crucifican el efecto de la palabra para con el pueblo. Amén. Peter said on the day of Pentecost, with the keys to the kingdom that Jesus had just given him, Pedro dijo en el día de Pentecostés, con las llaves del reino que Jesús le había dado, whatever you say here, I'll say it up there. lo que tú digas aquí, yo lo diré allá. And on the day of Pentecost, they asked what they might do to receive the Holy Spirit. Y en el día de Pentecostés, aquellos les preguntaron que qué debían hacer para recibir el Espíritu Santo. If they was so enjoying it, watching it, others acting what they would call silly. Que los demás estaban disfrutando,
observando a otros actuar como lo que ellos llamarían necio o insensato, staggering, jumping, falling, acting like they were drunk. tambaleándose, brincando, cayéndose y actuando como si estuvieran borrachos. And they said, these men are full of new wine. Y dijeron, y estos hombres están llenos de vino nuevo. But there was a man stood up by the name of Peter, who had the keys to the kingdom. Pero ahí se paró un hombre llamado Pedro, quien tenía las llaves del reino. He said, these are not drunken. Acts 2. As you suppose, since it's the third hour of the day. Y él dijo, estos no están ebrios, Hechos 2, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. But this is that which is spoken of. See, Pero esto es aquello de lo cual se habló, ¿ven? right back to the Word again. Apuntando directamente a la palabra otra vez. Showing that the Spirit is still Word, the Word is still Spirit. The Word of God. Mostrando que el Espíritu sigue siendo palabra y la palabra sigue siendo Espíritu, la palabra de Dios. And it shall come, spoken by the prophet Joel, Joel 2:38. Y sucederá, como dijo el profeta Joel en Joel 2:38, It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my Spirit upon all flesh. y en los últimos días sucederá, dice Dios, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Listen to that prophet stand there. Escuchen a aquel profeta parado ahí. Look at him fearless. Standing there upon that bunch and condemning them. Indicting them. Mírenlo, sin temor, parado ahí entre aquel grupo y condenándolos, acusándolos. Said, this is the scripture. This is that was spoken of by the prophet. I'll pour out my Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Dijo, esta es la Escritura, esto es aquello que fue dicho por los profetas. Yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán.